Hola, el tema de hoy va a ser profundidad de campo. Como ya sabemos, profundidad de campo es todo lo que se ve por delante y por detrás del sujeto que estamos enfocando. Como actividad práctica, coloqué 3 elementos sobre una mesa, iluminado con luz interior, es decir, luz de tungsteno, a la cual cada uno de esos elementos van a estar distanciados entre sí 1/3 hacia adelante y 2/3 hacia atrás del elemento central. Es decir, los elementos son 3 pilas iguales, puestos sobre una superficie de corte, con lo cual lo que estuve jugando un poco fue con distintas profundidades de campo logradas a través de distintos números F, usando siempre el mismo objetivo, 1,85 milímetros, 1,8 de abertura máxima. La idea fue mantener siempre la misma distancia del sujeto a la lente y a su vez que el sujeto que siempre está enfocado sea el central. Como ya habíamos visto en alguna oportunidad, siempre la profundidad de campo, a partir del sujeto enfocado, se va a relacionar 1/3 hacia adelante y 2/3 hacia atrás. Es decir, más allá de 1/3 para adelante o 2/3 para atrás, vamos a ver que los círculos de dispersión o círculos de confusión, como quieran llamarlos, van a empezar a ser cada vez más grande y vamos a perder definición de la imagen. Por lo tanto, la idea siempre fue usar una única lente con una única distancia focal y siempre enfocando al elemento central. Como veníamos diciendo, la toma que vamos a realizar siempre es con la misma distancia entre sujeto y cámara y a su vez el número F que vamos a ir empleando va a ir variando. En la primera toma, con la misma lente, 85 milímetros, con la misma distancia entre el sujeto y la cámara, vamos a emplear un F 2.0. Vamos a ver, empleando este diafragma, que el único elemento que está en foco es el elemento central, que es el plano sobre el cual está enfocada la cámara. A su vez, en la segunda foto vamos a ver que empleando un F8, un diafragma bastante más cerrado, aparece como foco no solamente el elemento central, que es donde está el plano focal, sino vamos a ver que está en foco también el elemento que está por delante. Justamente 1/3 por delante con respecto al de atrás, que está 2/3 por detrás. Por último, cuando empleamos F16, ahí vamos a poder observar que, aún estando enfocado siempre el plano sobre la pila que está en el medio, los otros 2 elementos están por delante y por detrás, dentro de lo que es la profundidad de campo permitida por la lente a la distancia que nosotros estamos utilizando y que los números F que estamos utilizando, esos 3 elementos van a estar en foco. Con esta serie de 3 fotos, lo que fuimos variando fue la profundidad de campo en función del número F. Pero tenemos que recordar que tenemos otras 2 variables que podemos utilizar para modificar la profundidad de campo. Una de ellas es, como ya lo hicimos en la muestra anterior, variando el número F. De un número F muy abierto, 2.0, a llegar a un número F 16 bastante cerrado. Pero otro de los elementos que podemos nosotros variar para poder lograr mayor o menor profundidad de campo es variar la distancia de toma, es decir, la distancia entre la cámara y el sujeto. A un mismo número F vamos a poder observar que al variar la distancia de toma vamos a poder observar que la profundidad de campo va variando. En este caso usé siempre el 85 milímetros, de nuevo, 1.8, enfocando a 1 metro de distancia en la primera toma,
con lo cual vemos que hay muy poca profundidad de campo entre los primeros y los últimos broches que están colgados en un cordel. Y vamos a ver que está en la parte casi central en foco uno de esos broches. Es decir, vamos a ver que a medida que vamos ampliando la distancia entre el elemento enfocado y los otros elementos más distantes, vamos a ir perdiendo profundidad de campo. En la que le sigue, vamos a variar la distancia de 1 metro a 2 metros, pero siempre enfocando el mismo elemento. Con lo cual, lo único que hicimos fue correr la cámara hacia atrás, es decir, la misma lente, 85 milímetros, el mismo número F, 1.8, pero con distancias distintas, mayor distancia. Vamos a ver que se amplía la profundidad de campo. Creo que en esa imagen se ve casi todos los broches en foco, pero sí se nota en la soguita que está conteniéndolos o sosteniéndolos, se nota que a medida que se va alejando hacia atrás o hacia adelante, los círculos de dispersión van aumentando y se pierde nitidez de esa soga. Por último, la misma foto tomada a 3 metros de distancia, es decir, 1 metro más de la anterior, vamos a ver que enfocando sobre el mismo elemento vamos a tener mayor profundidad de campo. Por supuesto, al alejar la cámara vamos a ver que los elementos cada vez son más pequeños, porque vamos variando el punto de vista, pero vamos a ver que la profundidad de campo es mayor, incluso se notan partes de la construcción aledaña en la cual se empieza a ver en foco, porque el campo visual es mucho mayor y si bien no está con un foco perfecto, llega a empezar a verse bien. Lo mismo sucede con la soga. En la tercera secuencia de fotos, siempre es una secuencia de 3, vamos a observar que ya hubo una variación en cuanto a la lente. Ya no usamos más el 85 1.8, sino que usamos un zoom 2880. La idea de poder usar un zoom 2880, en la cual tenemos la distancia focal más corta, gran angular, 28 milímetros, y la distancia focal más larga, 80, va a ser que a una misma distancia y con un mismo número F, en este caso un F5.6, que es la abertura máxima que puedo llegar a tener en la lente, tanto en 28 como en 80 milímetros, con ese número F, que es un número F relativamente bastante cerrado y sobre todo por la distancia en la cual estamos tomando, vamos a poder observar que cuando estamos con a la misma distancia de toma, pero con una distancia focal larga, 80 milímetros, vamos a ver que vamos a tener mucho menos profundidad de campo que cuando la tenemos a 50 milímetros, que vamos a ver que la profundidad de campo va a aumentar, incluso van a aparecer elementos aledaños de la construcción construcciones que están vecinas, y a su vez vamos a ver que con 28 milímetros, siempre en los 3 casos a 5,6, vamos a tomar un campo mucho mayor en cuanto a apertura de imagen, pero a su vez vamos a ver mayor profundidad de campo. Tanto es así que la soga que los contiene, vamos a ver que desde que empieza hasta que termine, que prácticamente cruza en diagonal todo el fotograma en las 3 fotos, vamos a ver cómo vamos a tener un tramo mucho mayor en foco hasta que aparezcan los círculos de dispersión o de confusión, que van a ser mucho más grandes y vamos a perder definición de la imagen. Lo mismo va a pasar con las construcciones que están cerca. Por último, vamos a ver 2 tomas fotográficas genéricas, en la cual vamos a observar en la primera una muy poca profundidad de campo generada por la toma fotográfica a una muy corta distancia con la lente de 85 milímetros f1.8 con la abertura puesta en 1.8, en la cual se puede observar que si bien los pétalos de la flor, una flor color lila, están los que están en primer término muy en foco, vamos a ver cómo se pierde la profundidad de campo en breves centímetros, con lo cual
ahí nos está diciendo dos cosas. Primero, poca profundidad de campo por distancia focal larga. Segundo, poca profundidad de campo por abertura máxima, 1.8. Y tercero, poca profundidad de campo por una distancia muy corta. Es decir, en una tenemos puestos los tres ejemplos de los motivos por los cuales tenemos poca profundidad de campo. Por último, en la foto que vemos genérica del puerto de fruto, vamos a ver que tenemos mucha profundidad de campo. ¿A qué se debe esto? Está tomada con un diafragma medio a cerrado, F11, F16, y a su vez tomada con una distancia focal de 80 milímetros, pero a unos 4 o 5 metros de distancia. Con lo cual, si bien está tomada la foto en forma diagonal, con lo cual tenemos elementos que son más próximos o frutas que son más próximas y elementos que son más lejanos, porque son los que están colocados sobre las bandejas más en la parte más externa derecha, al igual que el fondo, vamos a ver que todo está en foco. Acá también sumamos las tres condiciones. Diafragma bastante cerrado, si bien una distancia focal no es muy corta, sino que es más bien media, 80 milímetros, pero está tomado a muchos metros, 5 o 6 metros. Con lo cual vemos un plano más general y con todos los elementos en foco. Como nota de color, les quiero aclarar que en estos casos, sobre todo en lo que fueron tomadas en el interior, para poder jugar con de distintos números F y aplicando la ley de reciprocidad, van a ver que en cada una de las fotos, por ejemplo de las pilas, van a encontrar los datos de toma, en la cual va a decir el número F y la velocidad empleada en cada una de esas tres fotos. En ese caso van a poder observar que si aplican la ley de reciprocidad, los valores son correctos. Pero para poder lograr esto, tuve que excederme en cuanto a las ISO a emplear. Tuve que trabajar en interior, con luz de tusteno, y al mismo tiempo una leve luz que podía entrar por la ventana, con lo cual me obligó a usar una ISO de 1600. ¿A qué se debe esto? Que para poder lograr la última toma a F16 tuve que utilizar un cuarto de segundo. Como dato también anecdótico, para no poder, o para evitar, mejor dicho, que haya vibraciones en la cámara, puse el self-timer de la cámara en 2 segundos. Es decir, cuando yo apretaba el obturador, empezaba la cuenta regresiva y a los 2 segundos, con la cámara totalmente libre y sostenida sobre un trípode, se obturaba. También quiero decirles que sobre el final van a poder observar un gráfico que es la toma que hice de las tres pilas sobre la placa, en la cual van a ver las distancias que se complementan entre una de ellas, que es 1 tercio hacia adelante y 2 tercios hacia atrás entre la primera y la tercera pila. Con lo cual, con esto damos concluida la clase. Cualquier consulta que tengan, estoy a su disposición.